pantalla. Bien, pueden ver la diapositiva. Bien. Bueno, la clase pasada eh, habíamos visto algunas reglas sobre cómo dibujar circuitos esquemáticos. Algunos no pudieron, no llegaron hasta esta parte, creo, por el horario, pero por favor, péganle una mirada a estas diapositivas, que son algunas reglas, digamos, son buenos usos y costumbres que uno debería tener o adoptar a la hora de dibujar circuitos esquemáticos. Bien. Empecemos entonces, sigamos, mejor dicho. Hola, buenas tardes. No hay problema. Bien, sigamos entonces. Sigamos con las diapositivas. Esto ya lo habíamos anticipado, yo se los había mencionado. Digamos, ¿qué pasa cuando un circuito tiene múltiples o varias salidas? ¿Qué es lo que habíamos dicho respecto a esto? ¿Cómo deberíamos proceder en el diseño de circuitos con múltiples o varias salidas? ¿Se acuerdan? Era bien sencillo. Ujú, ujú. Doña, Sí, capo, ¿dónde está? Mío. exactamente, hasta acá. Sí, sí, hasta acá quedamos la clase pasada. Sí, bien, sí. Entonces hoy deberíamos seguir con la diapositiva de acá, digamos, circuitos con múltiples salidas. No, 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 estábamos recién empezando. Así que seguimos por acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Usar... No, la pregunta es, digamos, cómo, si recuerdan, esto ya lo habíamos comentado, si recuerdan cómo diseñar circuitos cuando tienen múltiples salidas, digamos, porque mayormente los circuitos, los pocos que hemos visto hasta el momento, eran circuitos con una sola salida. Bien, el proceso es exactamente el mismo que veníamos siguiendo. Supongamos ahí tenemos la tabla, tenemos las cuatro entradas y las cuatro salidas para este circuito. Cuando uno tiene Doña, múltiples ¿qué salidas o onda? cuatro ¿Qué algo para salidas, comer? como en este caso, lo que Doña, se tengo hace es limones grandotes para vender. el diseño se hace exactamente lo ¿Tengo mismo del que veníamos chocalo, mami, si haciendo, tenés? pero diseñamos un circuito para cada una de las salidas que tenga este circuito. ¿Está bien? ¿Queda claro? En este caso hay que diseñar. ¿Cómo, perdón? Exactamente, son cuatro circuitos los que tenemos que diseñar en este caso. Sí, sí.
La- sí. No, A0 a A3, digamos, son las entradas del circuito. Y0 a Y3 son las salidas del circuito. Eh, no, sí, primero, digamos, esto es la tabla de verdad de que esto es un ejemplo, digamos, es un ejemplo sacado de... eh, digamos, a lo que voy, esto es la tabla de verdad que se corresponde con un circuito de prioridad. Digamos, un circuito de prioridad, ¿a qué se refiere? Digamos, en función del valor de las entradas se activa una determinada salida. La tabla de verdad es esta. Esto, digamos, ¿cómo funciona un circuito de prioridad? Imagínense que las cuatro salidas perdón, las cuatro entradas se corresponden con pulsadores, por ejemplo, para atender a un cliente o a una persona en determinado lugar. Digamos, entonces este circuito lo que hace es dar respuesta a qué pasa si se presionan más de un botón de manera simultánea. ¿A quién atiendo primero? Entonces, básicamente, este circuito lo que hace es, en el caso de que ocurran, digamos que dos o más personas aprieten de manera simultánea un pulsador, un botón, un timbre, lo que sea, el circuito lo que hace es decide, por ejemplo, en este caso que vos mencionás, en la cuarta fila, donde los usuarios A0 y A1 presionan de manera simultánea el pulsador, el timbre o el dispositivo que sea, el circuito decide atender primero al usuario A1 o al cliente A1. Esto es lo que hace el circuito. ¿Está bien? Por ahí está un poco esta tabla de verdad, está sacada de contexto. Pero simplemente sacada de contexto en el sentido, digamos, que no explican las diapositivas anteriores, ni yo tampoco había introducido, que lo estoy haciendo ahora en base a tu pregunta. Pero el circuito básicamente lo que hace es eso. Es eso que acabo de explicar. Y simplemente, digamos, decía, esto está por ahí sacado de contexto, pero la tabla de verdad o este circuito lo que quiere ejemplificar es cómo diseñar circuitos cuando se tienen más de una salida, como en este caso que tiene cuatro. Tenemos una tabla de verdad, más allá de que sepa, eh, digamos, independientemente del funcionamiento de este circuito, lo que me interesaba a mí era mencionar cuál es el procedimiento de diseño para este circuito de múltiples salidas. El procedimiento es el mismo, esto se lo trata, y el procedimiento consiste en diseñar un circuito por cada salida que tenga mi tabla de verdad. En este caso voy a tener que diseñar 4 circuitos distintos para las salidas que van de Y0 a Y3. ¿Queda claro? Eh, bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿se animan o mejor dicho quieren que lo diseñemos? A ver si puedo copiar y pegar tabla de verdad. No. No me deja pegar. Bien, no importa. Hacemos así. Ahí está. Tenemos a la izquierda entonces la tabla de verdad y necesitamos diseñar el circuito descrito por esta tabla de verdad. ¿Cómo debemos proceder para diseñar este circuito? Digamos, lo que dijimos que es independientemente de la cantidad de salidas, lo que hay que hacer es diseñar un circuito por cada salida. Y también tratemos de aplicar las reglas para el dibujo de circuitos que vimos en las diapositivas anteriores.
Entonces habíamos dicho arriba a la izquierda, siempre que se pueda se colocan las entradas, las salidas abajo a la derecha, y en ese orden, siendo desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, se van colocando después las distintas compuertas que necesitemos para nuestro diseño. Concentrémonos en la salida correspondiente a Y3. ¿Alguien se anima a decir cuáles son, digamos, si uno quiere expresar Y3 como una sumatoria de productos? ¿Cuáles son los términos que intervienen en esta sumatoria? No. Ojo que no es lo mismo. Digamos. En cantidad de términos para Y3, sí. Sí. Ujú. Sí, en este caso sí, tenés razón, digamos, porque tenemos la misma cantidad de unos que de ceros. Entonces, suponiendo que encaramos el diseño mediante sumatorias de productos eh, de maxi términos, ¿cuáles son los términos que están involucrados en la sumatoria? Exactamente. Digamos, me fijo en qué índices la salida se hace 1, por ejemplo acá, y veo que para esta salida la combinación de entradas en binario se corresponde con el número 8. Y como esto va en secuencia en binario natural, la siguiente fila tiene el número 9 y así hasta llegar hasta el número 15. Entonces Y3 es la sumatoria de los términos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, ahora cuando uno quiere implementar esto en circuito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Exactamente, digamos, escribamos los primeros dos o tres porque después el resto es más de lo mismo, ¿no? Entonces el término 8, esto es, como bien vos decís, esto es A3 por A2 negado, por A1 negado, por A0 negado. ¿Por qué A3 en su forma directa? Exactamente, porque acá es 1. ¿Por qué A2 en su forma negada? Porque acá es 0. Y lo mismo con A1 y A0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, suponiendo que tenemos compuertas, y fíjense que la relación entre estas cuatro entradas es el producto lógico entre cada una de ellas. El producto lógico ahora sabemos que lo implementamos con una compuerta AND. Entonces, esto es A3 en su forma directa y las otras tres entradas en su forma negada. Y ahí tengo implementado el término 8 o la fila con índice 8. Me falta después implementar el mini término. Perdón, hoy dije maxi término o mini término. Maxi, no, es el mini término. Cuando tenemos el producto es el mini término. ¿Está bien? Corríjanme si por ahí los digo al revés. Me falta implementar el término 9. Que 9, fíjense, A3
y A0 están en su forma directa. Saco acá, no necesito hacer esta conexión acá, no es necesaria, porque como la conexión es en T, puedo prescindir de esa unión, y esto acá se entiende que esto está eléctricamente conectado. Entonces A3 en su forma directa, A2, A1 en su forma negada, y A0 nuevamente en su forma directa. ¿Por qué A0 y A3 en sus formas directas? Bueno, porque cuando me fijo atrás, A0 vale 1 y A3 vale 1. Por eso vienen en su forma directa. Y tanto A1 como A2 vienen en sus formas negadas porque valen 0. ¿Vamos hasta ahí? Ahora tenemos que implementar el término 10. Término 10, A3 y A1 están en sus formas directas. A2 está negado, A1 dijimos en su forma directa y A0 está negado. Nos falta el 11, bueno, nos faltan varios más, ¿está bien? No sé si creen que vale la pena que hagamos todos. Uno más. Bueno, hagamos el 15, ¿está bien? Salteemos del 11 al 14 y hagamos el 15. Fíjense que en el 15... Sí. Sí. Ya estoy con vos. Esto es 9, 8, 9, 10 y esto es el 15. Porque estamos implementando... Sí, sí, seguí. Exactamente. No, sí, corríjanme si los digo al revés. Pero por ahí puedo meter la pata. Bien, entonces una vez que tenemos implementados todos los productos, a esto hay que sumarlo, que es lo que está indicado con esta letra sigma, acá, sigma mayúscula. Está bien, entonces sumamos todos esos productos, ahí tenemos entonces la sumatoria de los productos, y esto nos da Y3. ¿Están de acuerdo? Fíjense que con puertas de estas AND de 4 entradas tendríamos que colocar 8. Acá por eso puse los puntos suspensivos, porque hay implementaciones que faltan. Los términos 11, 12, 13 y 14 no los hicimos, sino que los salteamos para no ser redundantes. De todas maneras, si creen necesario que los hagamos a todos, los hacemos, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo, perdón? Que acá lo que estamos implementando es la salida I3. Después ahora tenemos que hacer el circuito para Y2, después para Y1 y después para Y sub 0. Exactamente. Por ejemplo, si implementamos Y0, tenemos que mirar solamente la segunda fila, porque es la única fila en la que Y0 se hace 1, porque recuerden que estamos implementando esto como sumatoria de productos. Entonces, para implementar Y sub 0, perdón, Y sub 0 va a ser igual a, díganme que es igual,
el producto de qué entradas y en su forma seguro, ¿eh? Exactamente. Respetando el orden en el que aparecen las entradas, vendría a ser A3 negado, por A2 negado, por A1 negado, por A sub 0 en su forma directa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para implementar C sub 0, lo que hacemos es, de nuevo, ponemos una compuerta AND acá para implementar el producto. A3 en su forma negada, A2 en su forma negada, A1 en su forma negada y A sub 0 en su forma directa. Y de ahí sacamos Y sub 0. Sí, bien digo. En este caso no hay que sumar nada porque como solo es un solo producto, no, digamos, lo que hay que sumar son todos los productos que uno tenga, tantos unos como tenga. Cuando uno implementa esto como sumatoria de productos, voy a tener tantas compuertas AND como productos tenga. Después a todos esos productos tengo que sumarlos como en este caso. Fíjense que en la salida Y sub 3, como es la salida que tiene mayor cantidad de unos, el circuito es más complejo. Y en cambio Y sub 0, que solo tiene una salida igual a 1, el circuito es más sencillo. Consta solo de una compuerta AND, 3 negadores y nada más. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, consulta? Bien, entonces sigamos. Y esta es la implementación de la tabla de verdad que acabamos de realizar. Entonces a ustedes ahora se estarán preguntando, ¿pero dónde metimos la pata o dónde metí yo la pata que el circuito aparentemente nada que ver uno con otro? Fíjense, el circuito que hicimos nosotros del lado derecho tiene muchísimas más componentes que el circuito en la parte izquierda, que tiene 3 compuertas AND y 5 6 negadores. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el que está bien? ¿El que está en la diapositiva o el que hicimos nosotros? ¿Por qué? ¿Qué fe que me tenés? Exactamente, digamos la implementación que ustedes ven acá en el lado izquierdo es una implementación simplificada del circuito que obtuvimos nosotros del lado derecho. A ver, ¿por qué quise hacer yo la implementación completa? Porque justamente lo que vamos a ver a continuación es cómo simplificar, cómo obtener un circuito de este tipo, o mejor dicho, cómo transformar un circuito complejo como este en uno de este. Y eso lo vamos a ver unas diapositivas más adelante. Para eso vamos a necesitar los don't care, que eso ya lo vamos a ver. Pero antes veamos algunas cuestiones o algunas definiciones más, veamos algunas precauciones que uno tiene que tener y ya volvemos con la simplificación de circuito. Cuando uno diseña un circuito, sobre todo algún circuito tan, bueno, no sé si tan complejo, digamos, pero con tantos componentes como este, uno tiene que tener precaución de las conexiones que hace. Por ejemplo, uno no puede conectar las salidas de dos compuertas, ya sea independientemente del tipo de que sean esas compuertas, ya sean negadores, buffer, compuertas AND, OR, XOR, las que sean, no puede conectar juntas las compuertas de
perdón, las salidas de esas compuertas. El motivo es básicamente, creo que lo habíamos mencionado también varias clases atrás, que acá se puede provocar un cortocircuito. Por ejemplo, si esto está a nivel lógico alto, mientras esto está a nivel lógico bajo, de acá hasta acá va a tender a circular una gran corriente, provocando que una o las dos compuertas, en este caso negadores, se quemen. Y si uno quisiera medir el nivel de tensión que tiene acá en la salida Y, el nivel de tensión va a ser indeterminado. Recuerden cuando hablamos de regiones prohibidas para las entradas de las entradas de las compuertas, digamos cuáles son los rangos de tensiones para los cuales las entradas pueden leer valores lógicos correctos. ¿Está bien? En este caso el nivel de tensión puede que quede en el medio, puede que caiga dentro de la región prohibida y el estado lógico va a ser indeterminado. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y el más probable diría yo también, es que alguno de los componentes o los dos se termine quemando. Y esta condición se llama como contención. Digamos, cuando uno conecta, bien, como dice acá, cuando la salida de un circuito trata de escribir un 1, mientras el otro trata de escribir al mismo tiempo un 0. Digamos, básicamente es un cortocircuito, que en el contexto de la electrónica digital, se lo conoce como contención. Bien, ¿cómo se hace para evitar esto? Bueno, nosotros habíamos dicho desde que empezamos este curso, esta materia, habíamos dicho que nos vamos a manejar dentro del contexto de la álgebra booleana, del álgebra del dominio digital, donde solo existen únicamente dos valores posibles, que son el 0 lógico y el 1 lógico. En la implementación, el 0 y el 1 lógico, por supuesto, se corresponden con determinados niveles de tensión. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser introducir otro estado, un tercer estado, que no pertenece al álgebra booleana en sí, sino que es un tercer estado que aparece en la implementación física de las compuertas lógicas, que es el estado de alta impedancia o estado Z, como bien se indica acá. Entonces ahora vamos a tener tres estados, van a ser el alto, el bajo y Z. ¿Está bien? Z viene de, normalmente en la literatura de teoría de los circuitos, con Z se suele designar a la impedancia. Entonces acá se toma esa misma nomenclatura. Y fíjense acá, high Z quiere decir estado de alta impedancia. Acá alta impedancia abierto o high Z. ¿En qué consiste este tercer estado? Este tercer estado básicamente o mejor dicho, las compuertas lógicas se suelen diseñar con este tercer estado, no todas, pero se implementa este tercer estado para evitar la contención. Digamos, la contención es esto que acabamos de ver acá, cuando sin querer conectamos, a veces no sin querer, porque puede ser que sea el caso de que necesitemos conectar las salidas de dos o más compuertas lógicas juntas, ya vamos a ver cuál es el caso. Y cuando necesitamos hacer ese tipo de conexiones, por supuesto que necesitamos evitar el estado de contención, es decir, necesitamos que se produzca un cortocircuito entre las salidas de dos o más compuertas. Y para eso ya aparece el estado Z, que el estado Z, fíjense, acá tenemos un buffer o podría ser un negador como teníamos recién. ¿Me escuchan? No sé qué pasó. Hola, hola. Sí, sí, me quedé hablando solo. ¿Hasta dónde me escucharon? Bien. ¿Pueden ver la diapositiva ahora?
Entonces les comentaba, el estado de alta impedancia se requiere para evitar el estado de contención, que es lo que mencionábamos recién. Recuerden que la contención es cuando sin querer o queriendo, porque a veces se necesita conectar, ya vamos a ver cuál es el caso, a veces se necesita conectar la salida de dos o más compuertas a un mismo cable, ya vamos a ver cuál es el caso, pero a veces sí necesitamos que eso ocurra. El estado de alta impedancia o estado Z se aparece en las implementaciones prácticas justamente para evitar la contención. Y el estado Z consiste, digamos, para habilitar el estado Z en la compuerta, en el negador en este caso, necesitamos de una entrada auxiliar a esa compuerta. En este caso la entrada se denomina con una E de enable, de habilitación. Entonces cuando la salida está habilitada, en este caso es cuando la salida está en un 1 lógico, la compuerta funciona de manera normal y tradicional como ya conocíamos. En cambio, cuando la compuerta está deshabilitada, que en este caso se corresponde cuando la entrada de habilitación vale 0, la salida, independientemente de lo que tenga yo en la otra entrada, en este caso A, la salida, en este caso adopta el valor de alta impedancia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya acá le dibujé el negador. ¿Está bien? Pero en realidad esto era un buffer. Yo creo que con el buffer se va a ver más fácil. Recuerden que el buffer lo que era básicamente a la salida copia el valor que yo tenga en la entrada. Recuerden que los buffers se usan cuando uno necesita amplificar la corriente sobre un cable. Pero básicamente a la salida el buffer copia el valor de la entrada. Cuando uno deshabilita la compuerta o habilita el estado Z o de alta impedancia, básicamente lo que hace es abrir ese cable. Entonces esta compuerta ahora se comporta como un circuito abierto. Es como que si no estuviese conectada en el circuito donde está trabajando. Se comporta como un circuito abierto como dibujé acá. Sí. Bueno, sí, exactamente. Acá lo que pasa, según esta tabla de verdad y esta nomenclatura, lo que estás habilitando es el buffer, no el estado Z. Entonces puede ser confuso en ese sentido. Digamos, la entrada E lo que hace es habilitar el buffer. Si el buffer no está habilitado, se comporta simplemente como un circuito abierto. No, la habilitación del buffer lo haces con un 1 en E. Con un 1 en E le estás diciendo al buffer que se comporte de manera normal. A eso me refiero cuando digo habilitación del buffer. Ahora con un 0 lo que estás haciendo es habilitar el estado Z. Con un 0 lo que haces es, independientemente del valor que tenga la entrada tradicional, en la entrada común que ya conocíamos del buffer, independientemente del valor, la salida adopta el estado de alta impedancia, que se comporta como un circuito abierto. Exactamente. Exactamente. Entonces, uno puede decir, bueno, pero yo diseño mi circuito y voy a tener la precaución de no conectar, no hacer un cortocircuito entre las salidas de dos o más compuertas. Y bueno, sí, bueno, a veces uno puede pasar, digamos, pero normalmente estos errores uno se da cuenta y los corrige antes de pasar a producir el PCB. Pero por ejemplo, cuando uno implementa prototipos en protoboard, es muy probable, digamos, que teniendo tantos cablecitos y en algún cablecito uno meta la pata con alguna conexión y algo así suceda.
Eh, y otra cosa es, le comentaba que hay situaciones donde uno a propósito conecta varias salidas a un mismo cable. Sí. Ujú. Exactamente, digamos, digamos, vas a tener que agregar una lógica adicional a tu circuito para habilitar y deshabilitar la alta impedancia de cada una de las compuertas. ¿Está bien? Sí, pero no, por favor. Exactamente, exactamente. Se toma como un circuito abierto donde no hay ni G ni D ni 5 volts. ¿Está bien? Pero si vos conectás un tester a ese punto, algo vas a medir. Digamos, porque alguna diferencia de potencial con respecto a GND, por ejemplo, va a haber. Eh, el- la gracia es que al comportarse como circuito abierto no va a haber flujo de corriente. Entonces no vas a quemar ningún otro componente. Exactamente. Y por ejemplo, un caso de aplicación muy común, bueno, no sé si muy común, pero si es 0, 1, es por ejemplo, acá tenemos un conversor bien sencillo, bien sencillo, digamos, conversor paralelo a serie. Supongamos que acá a cada uno de los buffers nos llega un dato en paralelo, 4 bits en paralelo, y nosotros queremos convertir esa transmisión paralelo a serie. Una forma de hacer eso sería colocar 4 buffers triestados en esta conexión como vemos acá. Entonces, ¿cómo realizamos la conversión paralelo a serie? Bueno, acá supongamos que nos llegó un 1, un 1, un 0 y otro 1. ¿Está bien? Para convertir este dato en paralelo a serie, uno lo que tiene que hacer es ir habilitando de manera secuencial los estados de alta impedancia o habilitación de cada uno de los buffers. Entonces, 0, 1, 2 y 3. A ver. Recuerden que si seguimos la nomenclatura que teníamos en las diapositivas, el estado de alta impedancia se habilita por 0. Entonces, si habilitamos la alta impedancia en E1, E2 y E3 y habilitamos el buffer en E0, acá en la salida lo que vamos a tener es un 1. ¿Está bien? Después, si habilitamos el buffer 1 mediante la escritura de un 1 en la entrada E0, lo que vamos a tener a la salida es un 1, que es el valor que teníamos a la entrada de el buffer 0. Ahora, si deshabilitamos E0, habilitamos E1 y deshabilitamos E2 y E3, a la salida que vamos a tener
otro 1, porque es lo que tenemos a la entrada del buffer 1. Deshabilitamos ahora E1 y habilitamos el buffer E2 que vamos a tener a la salida. 0. Y deshabilitamos E2 y habilitamos E3 que vamos a tener a la salida. Exactamente. Entonces de esta... La Z, por ejemplo, en este caso, donde habilitamos el buffer E3, E3 está escribiendo este 1 acá, ¿está bien? Pero esto ahora, la Z implica que este buffer se comporte como un circuito abierto. Lo mismo este y este otro. Estos son las Zetas. Ese nivel Z o de alta impedancia implica que este buffer que está escribiendo un 1 acá impide, digamos, al comportarse como un circuito abierto, impide que haya un flujo de corriente hacia las otras salidas de los otros buffers, haciendo que este o todos los buffers se terminen quemando. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna duda? Claro, lo que pasa es que la Z no es un nivel lógico como el 0 y el 1. Digamos, en la lógica triestado es un nivel lógico más, pero lo que representa o lo que indica es que la compuerta cuya salida está en nivel lógico, está en nivel de alta impedancia o Z, lo que te está diciendo es que esa compuerta se está comportando en ese momento como un circuito abierto. Entonces no va a haber problemas de contención sobre este cable. Es decir, no va a haber ningún cortocircuito sobre este cable. ¿Está claro? Bien. Bueno, una cosa, si uno, como les dije anteriormente, uno, o mejor dicho, gracias a la pregunta de uno de ustedes, que preguntaba si las habilitaciones y deshabilitaciones del estado Z ocurre de manera automática. Bueno, por supuesto que no. Uno tiene que diseñar una lógica adicional para manejar estas entradas E0, 1, 2 y E3. ¿Está bien? Uno va a tener que diseñar un circuito lógico donde las salidas ahora van a ser E0, E1, E2 y E3. ¿Está bien? Estas salidas de mi circuito lógico auxiliar me van a manejar cada una de las habilitaciones y deshabilitaciones de el estado de alta impedancia de estos buffers. ¿Queda claro? Exacto. No, bueno, digamos acá las entradas las dibujamos de manera genérica. Esto puede venir dado por otro circuito, o esto puede ser un conector que uno conecta de manera externa a nuestro circuito, donde esta entrada externa nos provee de un dato paralelo de 4 bits. Exactamente. Exactamente, digamos, acá nos podemos abstraer y pensar que esto es parte, o, digamos, esto puede ser externo, puede estar dentro de nuestro propio circuito. Como bien decís vos, depende del contexto, pero ahora por el momento nos abstraemos porque esta nubecita acá puede ser cualquier cosa. Digamos, para el ejemplo, lo que sí nos interesa tener bien en claro es que este circuito acá del cual nos abstraemos nos provee de un dato de 4 bits en paralelo. Y nosotros lo que hicimos fue convertir ese dato en paralelo a un formato o un protocolo en serie. ¿Está bien? Por las dudas, digamos, ¿conocen cuál es la diferencia entre un dato en paralelo y uno en serie? Porque por ahí no está del todo claro y entonces eso hace que el circuito aún sea menos claro. Exactamente. Exactamente. Bien, ¿queda claro? ¿Alguna duda?
Bien, entonces habiendo mencionado estos potenciales problemas que uno puede encontrarse a la hora de diseñar o armar un circuito, que son las contenciones y el estado Z, que es un tercer nivel lógico que introducimos, que si bien no formalmente no pertenece al conjunto del álgebra de Boole, el estado lógico Z eh, es más de la práctica, digamos, no es, básicamente nos sirve para habilitar o deshabilitar una compuerta. Bueno, acá está el ejemplo que yo les mencionaba. Nosotros lo que hicimos fue un conversor paralelo serie, ¿está bien? Pero otro ejemplo muy común, por ejemplo, digamos en cualquier PC, ya sea una PC vieja, una PC moderna, digamos, lógica triestado o buses triestado, digamos, son elementos súper comunes, porque uno lo que hace, o muchas veces uno necesita transmitir o recibir información sobre el mismo bus o par de cables, ¿está bien? Pero como esa transmisión, supongamos que tiene varios dispositivos que necesitan transmitir o recibir información sobre el mismo bus o par de cables, pero esa transmisión y recepción no se da de manera simultánea todo el tiempo, sino que en un momento transmite uno, después otro, después el otro, después el otro. Entonces, para no replicar 4 veces, en este caso, el bus, uno lo que hace es compartir ese bus y en el momento en que uno va a transmitir, habilita ese dispositivo y los demás los deshabilita y pone sus salidas en estado Z. Y de esa manera uno se ahorra un montón de cablecitos, ¿está bien? O pistas en el PCB, compartiendo el bus. Y para compartir el bus y que no hayan problemas de contención o cortocircuito, tiene que tener la precaución de deshabilitar todos los periféricos o dispositivos que no vayan a escribir, no vayan a leer o directamente, digamos, no vayan a ocupar el bus. Digamos, esto funciona siempre y cuando uno tiene la precaución de que cada dispositivo esté leyendo o escribiendo solo en el bus. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, por supuesto, digamos, si el primer dispositivo le tiene que escribir al segundo, bueno, en ese caso estarán los dos habilitados, pero los otros dos estarán deshabilitados. Pero en ese problema no hay problema de contención porque este escribe y el otro lee. ¿Está bien? Cuando uno conecta la salida a una entrada, en ese problema no aparece, digamos, en ese caso no aparece el problema de la contención. El problema de la contención ocurre cuando uno conecta dos salidas juntas. Si uno conecta una salida y una entrada, no hay ningún problema. Y antes de pasar a otro tema, les quería mencionar respecto de esto algo que es súper importante, que no se menciona mucho, pero es súper importante y uno tiene que tenerlo en cuenta. Habíamos dicho que somos nosotros quienes tenemos que diseñar un circuito lógico auxiliar para manejar las entradas de habilitación de todos los componentes triestado que tenga nuestro circuito. Supongamos acá, en este caso, dibujo acá parcialmente lo que tenía arriba. Teníamos las entradas E3, E2, E1 y E0. ¿Está bien? Y en un momento teníamos habilitada esa y después tenemos que deshabilitar esa y habilitar la otra. Cuando uno diseña el circuito para manejar estas entradas de habilitación, uno tiene que tener en cuenta, o mejor dicho, la manera correcta de diseñar esta lógica que maneje las entradas triestado de las compuertas es que deshabilite primero esta. Es decir, si la que está habilitada, el buffer que está habilitado es el E3, está habilitado mediante un 1 en la entrada E, lo que tenemos que hacer es deshabilitar primero E3 antes de habilitar E2. Entonces, porque puede pasar que si uno, por ejemplo, habilita primero E2 y después deshabilita E3, puede ser que por un breve lapso de tiempo muy corto, muy breve, haya un problema de contención.
En cambio, si uno primero deshabilita todo lo que tiene habilitado y después recién habilita la compuerta que tiene que habilitar, uno elimina potenciales problemas de contención. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces lo primero que hay que hacer es, tengo alguna compuerta habilitada, antes de habilitar la siguiente o antes de habilitar otra, deshabilito la que tengo habilitada y después recién habilito la que necesito. Entonces uno así elimina cualquier potencial, cualquier riesgo de contención. Bien, eso lo quería mencionar porque por ahí no se menciona mucho o se pasa por alto, pero es un problema súper común en la práctica. Bien, volvamos entonces a lo que habíamos charlado o anticipado al principio de la clase, que era cómo minimizamos o cómo logramos implementaciones minimizadas de los circuitos cuando uno los expresa en sus formas canónicas. Las formas canónicas son, recuerden, cuando uno implementa directamente sumatoria de productos o cuando implementa productorias de sumas, también de minitérminos y maxitérminos. Recuerden que minitérminos y maxitérminos son aquellos términos en donde aparecen todas las entradas. ¿Está bien? Y si aparecen todas las entradas, vamos a terminar con circuitos de este tipo. Fíjense que en cada compuerta están involucradas todas las entradas. Sin embargo, hay términos en los que ciertas entradas no tienen influencia. Entonces, si uno logra darse cuenta de cuáles son las entradas que no tienen influencia sobre la salida del circuito, uno puede prescindir de esa entrada. Y al prescindir de esa entrada vamos a terminar con compuertas más chicas, de menor entradas, y en general con circuitos más reducidos y menos complejos. Recuerden que esta implementación misma, que incluso está truncada, porque solo implementamos la salida Y3 y Y0, aún así el circuito es bastante grande y complejo. Recuerden que la implementación simplificada del mismo circuito era simplemente esta. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos para obtener esta implementación simplificada. Entonces, como bien dijo uno de ustedes, hay dos caminos para obtener la implementación simplificada. El primer camino es aplicando las reglas, digamos, los axiomas y los teoremas del álgebra de Boole, que comenzamos a ver la clase pasada. Para eso uno necesita previamente escribir para cada una de las salidas. Nosotros teníamos que Y3 era la sumatoria de 8, 9, hasta 15. Esto vendría a ser ¿cómo era? Las entradas eran A3, A2 negado, A1 negado, A0 negado, más A3, A2 negado, A1, no, sí, bien digo, A3, A2, A1 negado y A0 más hasta llegar al último término, que es el 15, que es A3, A2, A1 y A0. Y una vez que tenemos la ecuación para la salida Y3, uno tiene que empezar a aplicar todas las herramientas del álgebra de Boole para obtener una expresión simplificada. Que en este caso Y3, si tienen las diapositivas a mano, véanla, si no acá yo estoy volviendo. Recuerden que Y3 simplemente se reduce a A3. Entonces uno aplica las herramientas del álgebra de Boole y si no mete la pata en ningún paso, uno debería llegar que Y3, después de simplificar todo esto, uno obtiene que Y3 es directamente igual a A3. La ventaja de hacer todo ese trabajo algebraico es que en vez de implementar el circuito dado por esta ecuación gigante, termina implementando directamente esto donde ni siquiera interviene compuerta alguna. ¿Está bien? Vamos hasta ahí. Bien, bien. Bueno,
Ese método de simplificación es un método analítico que consiste en aplicar, como decía recién, los teoremas, axiomas y teoremas del álgebra de Boole. Cuando la función que tenemos no es excesivamente grande, es decir, o digamos no es muy grande, es decir, no tiene un número considerable de cantidad de entradas, no importa la cantidad de salidas, pero cuando la cantidad de entradas no es muy grande, uno puede obtener una expresión simplificada mediante métodos gráficos. ¿Está bien? Y no tiene que recurrir al trabajo algebraico y aplicar los teoremas del álgebra de Boole. Este método gráfico se conoce como mapas de Carnot debido a su inventor, o una forma reducida, K-maps. ¿Y en qué consiste? Veamos a continuación en qué consiste. Bien. Voy a de nuevo a partir la pantalla. Che, ¿me escuchan, no? Por eso por ahí no sé si se me cortó, estoy hablando solo. Bien. Entonces, por ejemplo, tratemos de simplificar este Y3, el circuito correspondiente a la salida Y3, que es el que hicimos al principio y de hecho hasta lo implementamos y terminamos con un montón de compuertas. Tratemos de simplificar la expresión o el circuito para Y3 mediante los mapas de Carnot. ¿En qué consisten los mapas de Carnot? Bien. Digamos, comúnmente se los conoce como mapas, pero también pueden ser tablas de Carnot. Van a encontrar en la literatura distintos nombres. Respecto a eso, les hago un paréntesis. Uno de ustedes me escribió hoy temprano solicitándome el libro de Harris y Harris en versión en español. Yo no lo tengo y una búsqueda más o menos rápida, pero creo que bastante profunda que hice, no lo encontré en español. Sin embargo, encontré otros que a quien me escribió se los compartí por correo. Bien. Llegó, bien. Si querés compartírselo por favor a tus otros compañeros. Digamos, yo no se los quise compartir a todos porque, digamos, para evitar cualquier tipo de problema. Digamos, si se los mando en broadcast, eso se puede interpretar, bueno, no sé. Pero bueno, para no evitar problemas con la universidad, cuestión de plagio, que esto, para plagio no, sino, digamos, compartir material que por ahí es licenciado. Bueno, en fin. A lo que quería llegar es que, digamos, otros libros distintos al que uso principalmente yo, digamos, hay otros libros en español que si bien no son el mismo, los contenidos son los mismos. Porque, digamos, la parte de electrónica que nosotros vemos en este curso es la parte... esto es un curso básico de electrónica. Eso quiero decir. Entonces, los contenidos los van a encontrar en cualquier libro de electrónica más o menos decente. Así que mi sugerencia es, revisen los que les mandé, busquen otros y quédense con el que les resulte, digamos, más fácil de leer o que les resulte más amigable, más atractivo, etcétera, etcétera. Porque los contenidos deberían ser los mismos. Presentados de otra manera, con otros ejemplos, etcétera, etcétera, pero los contenidos básicos son los mismos. Digamos, álgebra de Boole debería estar en cualquier libro de electrónica digital más o menos decente. Lo mismo que el diseño de lógica combinacional y lo mismo que el diseño de lógica secuencial. Digamos, son tres temas fundamentales y básicos que están en cualquier libro de electrónica. Así que revisen el material y quédense con el libro que mejor les parezca. Bien, entonces volvamos acá. Dijimos que tenemos que diseñar el circuito para la salida Y3, idealmente alguna versión
Idealmente no, digamos, lo que queremos es encontrar la versión minimizada del circuito que implementamos al principio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si cada tanto respondan o digan algo así, yo sé que no se me cayó la conexión o pasó nada raro. Bueno, gracias. Bien, entonces tenemos esta tabla de acá. El circuito tiene, recuerden, tiene 4 entradas. Independientemente de la cantidad de salidas, en este caso tenemos 4 salidas, habíamos dicho que por cada salida tenemos que diseñar un circuito. Si este circuito tuviera en vez de 400 salidas, tendríamos que diseñar 400 circuitos. Un circuito para cada una de las salidas. Donde cada salida es una función de sus entradas. En este caso son A3, A2, A1 y A0. Entonces, ahora nosotros queremos utilizar un esquema o un método gráfico para obtener una versión simplificada del circuito original que obtuvimos hoy al principio. Para eso armamos una tabla con tantos casilleros, o digamos una matriz, con tantas, digamos, donde la cantidad de celdas o de elementos de esa tabla tiene que coincidir con todas las posibles combinaciones que uno tiene que uno puede generar con las entradas disponibles. En este caso son 4 entradas, o sea que todas las posibles combinaciones que uno puede tener son 16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso tenemos una tabla de 4×4. Bien, ahora en la tabla lo que hacemos es colocar las entradas. Tenemos 4 entradas, entonces colocamos 2 entradas sobre las columnas y 2 entradas, las otras 2 entradas restantes sobre sobre las filas, dije A3 y A2, y sobre las columnas A1 y A0. ¿Estamos hasta ahí? Entonces fíjense que tenemos sobre las filas, tenemos distribuidas A3 y A2. La distribución puede ser la que a ustedes les parezca más conveniente. Por lo general, y yo lo que voy a hacer siempre que haga algún ejemplo es colocarlas en el orden en que aparecen en la tabla de verdad. En este caso puse A3, A2, A1 y A0, pero el orden es totalmente arbitrario. Obviamente después si uno tiene que tener en cuenta, digamos, a la hora de llenar la tabla, dónde coloca los ceros y los unos. Eso sí es importante. Pero la ubicación de las variables es totalmente queda a criterio de ustedes. Entonces tenemos A3 y A2, pueden tomar los valores 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Lo mismo a 1 y a 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Primero, fíjense, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero fíjense que no lo escribí en código binario natural. Del 0 pasé al 1, del 1 pasé al 3 y después del 3 pasé al 2. Lo mismo acá, del 0 pasé al 1, del 1 pasé al 3 y del 3 pasé al 2. Esto no está en binario natural. Esto lo vamos a ver después, pero esto es lo que se conoce como código Gray. El código Gray, se los anticipo, después lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero el código Gray es un tipo de codificación que logra que entre códigos adyacentes la cantidad de bits que cambian sea siempre 1. Fíjense, del 00 al 01 cambia de 0 a 1. Del 0 a 1 al 1 a 1 cambia de 0 a 1. Y del 1 a 1 al 1 a 0 cambia este 1 por este 0. Si yo hubiese escrito esto en binario natural, tendríamos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Fíjense, en esta combinación acá cambian los 2 bits. Este cambia de 1 a 0 y este cambia de 0 a 1. Este código
esta forma de ubicar los códigos, donde entre códigos adyacentes solo cambia un solo bit, se conoce como codificación de Gray. Y lo vamos a ver más adelante. Tiene usos en lo que es detección y corrección de errores, así que lo vamos a ver cuando veamos detección y corrección de errores. Pero ahora simplemente lo que necesitamos saber es que la tabla o el mapa de Carnot lo vamos a construir codificando las variables en código Gray. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces ahora lo que falta es completar la tabla. Fíjense, cuando A3 y A2 valen 0 y A1 y A0 valen 0, ¿cuánto vale la tabla? Estamos diseñando el circuito para Y3. Vale, estamos acá, vale 0. Cuando A0 pasa a valer 1, 0. Ahora cuando A0 y A1 ambas valen 1, estamos acá, 0. Bueno, en general, digamos, esto vale... bueno, vayan dictándome de izquierda a derecha. 0. Sigo con la fila de abajo, la segunda fila. ¿Todos ceros? Y sí, ¿no? Porque fíjense que Y3 vale 1, empieza a valer 1 recién cuando A3 vale 1. O sea que A3 acá vale 0 y acá vale 0. O sea que sobre esta fila no puede haber ningún 1. Y sobre esta fila tampoco puede haber ningún 1. Y en definitiva vamos a tener que acá todas estas combinaciones, la salida Y3 vale 1. Bien, ahora ya tenemos completo el mapa. Ahora lo que tenemos que hacer es qué hacer o cómo trabajar este mapa. Bien, para eso hay que seguir varias reglas. Que de nuevo, no tiene sentido que se pongan a memorizarlas. Esto después de resolver varios mapas, uno sin querer se las acuerda de memoria. Una vez que tengo completa la tabla, lo que uno tiene que hacer es armar grupos de unos. Pero para armar esos grupos de unos, uno tiene que seguir ciertos pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? Bueno, primero, el grupo tiene que ser lo más grande posible, es decir, encerrar la mayor cantidad de unos posibles. La cantidad de unos que contenga el grupo tiene que ser una potencia de 2. Es decir, que uno no puede armar un grupo conteniendo 3 unos, o 5 unos, o 7 unos. Otra regla es que uno no puede armar grupos con unos que estén en forma adyacente así, pero diagonales, como este que acabo de dibujar acá. Digamos, ese grupo no se puede armar. Uno puede armar grupos así, horizontales, o así, verticales, pero no diagonales. Bien, otra regla es que la última columna es adyacente con la primera. Lo mismo, la última fila es adyacente con la primera. Es decir, que si yo acá tuviera un 1, yo podría... Si yo acá tuviera un 1, podría armar un grupo entre este 1 y este otro 1. Ese grupo lo puedo armar porque es un grupo, fíjense que se expande de manera vertical, no diagonal. La cantidad de unos es potencia de 2. Fíjense que este grupo tiene 2 unos. Y estos unos son adyacentes. En cambio, si yo tuviera un 1 acá, por ejemplo, no puedo armar un grupo con este 1 acá, porque no son adyacentes. Tienen que ser adyacentes. Bien, entonces, dada los ceros y unos que tenemos en nuestra tabla, ¿cuál es el grupo que podemos armar? ¿Cuál o cuáles? Otra cosa que no mencioné, digamos, la cantidad de grupos tiene que ser la menor posible. Y otra cosa
es que todos los unos tienen que pertenecer al menos a un grupo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el grupo que nos conviene armar en este caso? En este caso lo que nos conviene hacer es armar este grupo de acá. Fíjense, el grupo que armé no es diagonal, es decir, no hice algo así. Eso no se puede hacer, sino que encierro los grupos, digamos, en conjuntos rectangulares. Fíjense que todos los unos son adyacentes. Fíjense que la cantidad de 1 es una potencia de 2 porque son 8. 8 es 2 al cubo. Este 1 es adyacente con este con este. Porque recuerden que la primera columna es adyacente con la última. Y fíjense que de esa manera logré cumplir con todos los requisitos que habíamos puesto a la receta para armar grupos. Los unos son adyacentes, la forma del grupo es rectangular, es decir, no tiene aristas diagonales. El grupo es lo más grande posible, la cantidad de grupo es la menor posible y no dejé ningún uno fuera de algún grupo. Todos los unos pertenecen a un grupo. En este caso el grupo es único. Pero bueno, podría ser el caso que donde digamos, la cantidad de grupos sea mayor. Por ejemplo, si acá en vez de tener un 0 tuviese un 1, ahí necesariamente tengo que armar otro grupo. Porque fíjense que con este otro grupo no puedo hacer así, porque ya el grupo no tendría forma rectangular. Entonces, si yo ahí tuviera un 1, necesito sí o sí otro grupo. Si yo tuviese un 1 ahí, lo que puedo hacer es armar un grupo acá. Fíjense que este 1 pertenece a dos grupos distintos, a este grupo grande y a este grupo chiquito, pero no importa. Digamos, lo importante es que ningún 1 quede fuera de... Lo importante es que todos los unos pertenezcan al menos a un grupo. Fíjense que tampoco hubiese podido armar, porque dijimos, los grupos tienen que ser lo más grande posible. Pero yo no puedo armar este grupo acá, porque si yo armo este grupo acá, la cantidad de unos que tiene ese grupo no es potencia de 2. 3, por supuesto que no es potencia de 2. Entonces, el grupo más grande que yo puedo armar para no dejar este 1 afuera es con este 1 acá. Pero bueno, no es ese el caso, ahí no tenemos un 1, sino que tenemos un 0. Entonces el único grupo que podemos armar es este de acá, que contiene todos los unos de la tabla. Entonces, una vez que tengo armado el grupo, llamémosle grupo 1, ¿qué hago con ese grupo? ¿Cómo determino la ecuación para Y3 una vez que armé el mapa de Carnot y formé todos los grupos? Bueno, para cada grupo, suponiendo que dentro de la tabla me haya quedado más de un grupo, en este caso no, digamos, pero para cada grupo uno tiene que hacer lo mismo. Y por cada grupo que uno haya obtenido en la tabla, va a tener acá una expresión, es decir, un producto de las variables. En este caso ya no va a ser un mini término, porque en el proceso de simplificación alguna de las variables va a desaparecer. Cuando tengo el grupo armado, uno tiene que fijarse dentro de ese grupo cuáles son las variables, es decir, las entradas que cambian de valor dentro de ese grupo. Por ejemplo, si yo miro A0 en este 1 vale 0. A0 para este 1 vale 1. ¿Está bien?
Entonces la variable que cambia es una variable que va a desaparecer del va a desaparecer en la expresión para la salida de este circuito. A0 cambia. Se ve, ¿no? Porque este es el paso más, uno de los pasos más importantes y relevantes para obtener la expresión simplificada. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Bien. Bueno, al principio sí puede parecer un poco complicado, pero después de resolver varios mapas van a ver que no es tan difícil. Para cada uno dentro del grupo, uno tiene que ver cuál es la variable que cambia. Por ejemplo, para este 1, A1 vale 0, que es ese 0 de ahí. Para este 1, A1 vale 0, se mantiene igual. Para este 1, A1 ahora vale 1, es decir, cambió. No se mantuvo constante la variable A1 para todos los unos dentro del grupo. Entonces eso me indica que A1 no va a aparecer en la expresión final de Y3. Fijémonos qué pasa con A0. Para este 1, A0 vale 0. Para este 1, A0 vale 1. También cambió. Eso me indica que no va a aparecer en la expresión final para la salida Y3. Veamos qué pasa con A2. Para este 1, A2 vale 1. Para este 1, A2 vale 1. Para este 1, A2 vale 1. Y para este 1, A2 vale 1. Durante todas estas filas no cambió. Pero cuando paso a este 1, donde cambio de fila, ahora A2 vale 0. ¿Está bien? Fíjense que el valor de A2 no es el mismo para este 1 que para este otro 1. Ni para este, ni para este, ni para este. Entonces eso me indica también que A2 va a desaparecer de la expresión final de Y3. Y veamos qué pasa con A3. A3 es este 1 acá y este 1 acá. Para este 1, A3 vale 1. Lo mismo que para este y para este. Y cuando paso a la siguiente fila, para este 1, A3 sigue valiendo 1. Para este 1, A3 sigue valiendo 1. A3 para este 1 también vale 1. Y para este 1 también vale 1. Entonces, A3 es la única variable cuyo valor no cambia para todos los unos dentro de este grupo. Entonces, en la expresión final, todas aquellas variables, es decir, aquellas entradas cuyo valor cambie para los unos del grupo, desaparecen. Y aquella que no cambia, en este caso es una sola, A3, es la que queda. Y como A3 acá vale 1, en la expresión final A3 va a ir en su forma directa. ¿Queda claro? Sí. Exactamente. Si acá, por ejemplo, estoy alterando no el orden, pero si acá A3 valiera 0, acá A3 aparece en la forma negada. Sí. Sí. En este caso lo tenés, porque sí, lo podés, digamos. Dos cuestiones. En este caso, este 1 no está aislado, porque recordá que la primera fila es adyacente con la última. Entonces podrías armar ese grupo de ahí. ¿Está bien? Entonces, en ese grupo tenés dos unos. Y fíjate que A3 y A2 van a cambiar, porque me estoy desplazando por todas las filas. Sin embargo, como me mantengo en la misma columna, A1 y A0 no cambian y además están en su forma negada, o sea que acá me quedaría A1 por A0, también en su forma negada.
Exactamente. Exactamente, porque las primeras y últimas filas son adyacentes, pero también lo son la primera y última columna. De hecho, podría darse el caso que uno tenga esta situación, un uno acá, digamos un uno en todas las esquinas y ceros en todos los demás lugares. En este caso, acá uno puede armar un grupo de 4 unos porque son todos adyacentes. ¿Está bien? Me cuesta verlo, pero digamos, tal vez sí, tal vez tengas razón. Sí, digamos, esto está bien, tenés razón. Hay una gráfica, sí, perdón, hay una gráfica que lo muestra en 3D y es lo que vos decís. Lo voy a tratar de buscar para la siguiente clase. Sí, ahora sí. Ujú. No, digamos, eso, si la variable queda en su forma directa o negada, depende digamos, de justamente si acá en el grupo está en su forma directa o en su forma negada. Digamos, si vale uno está en su forma directa y si vale cero está en su forma negada. Porque, a ver, eh, recuerden que esto, digamos, no lo aclaré tal vez al principio, no fue muy explícito. Pero nosotros acá agrupamos unos. No lo aclaré, lo iba a continuar la clase siguiente. Pero al agrupar uno, implícitamente uno está expresando Y3 como una sumatoria de productos. Ahora los productos no son ya mini términos, porque no, en cada producto no van a aparecer todas las variables, sino que son simplemente productos. De hecho, acá ni siquiera tengo una sumatoria con otra cosa, aparece un solo término. Pero si tuviese algo así, por ejemplo, esto es una sumatoria de dos términos. En este caso aparece una sola variable, es decir, que ni siquiera se está multiplicando con otra. Y en este caso tengo el producto de dos variables, una en su forma directa y otra en su forma negada. ¿A qué? Claro. Eh, exactamente, exactamente. Y a lo que quería llegar es como lo que estoy haciendo, sumar productos y en cada producto y digamos, cada uno me representa un producto, me representa un término donde el producto se hace uno, eso quiero decir. Entonces, por ejemplo, en el caso de, a ver, no sé, veamos este uno de acá. En ese uno de ahí, el producto canónico, es decir, si yo escribo el mini término correspondiente a este uno de acá, me está diciendo que A3 viene en su forma directa, me está diciendo que A2 viene en su forma negada, me está diciendo que A1 viene en su forma negada y me está diciendo que A0 viene en su forma negada. Solo esta combinación de negadores a la entrada me va a hacer que este 1 efectivamente sea un 1 acá. Porque si yo acá pongo un negador, este 1 se me convierte en 0. Para esta combinación de las entradas. ¿Se ve? Entonces, como estoy armando grupos de 1, lo que estoy haciendo es, lo que estoy buscando es justamente el 1 para esta combinación de la entrada. Entonces, como estoy buscando el 1 para esa combinación de entradas, mediante un producto, si A2 vale 0 y yo estoy multiplicando, tengo que poner un negador en el medio antes de la entrada para evitar multiplicar por un 0, porque recuerden
uno de los axiomas del álgebra de Boole que vimos, que es cualquier cosa por 0 vale 0. Entonces si yo acá dejo que entre un 0, ya a la salida voy a tener un 0 y no el 1 este. Digamos, por ahí en el aire es un poquito difícil de verlo, pero ese es el porqué de por qué uno en la expresión, cuando la entrada o la variable vale 0, en este, ¿cuál era este uno de acá? Sí, exactamente. En este caso A0 vale 1. Entonces cuando yo busco este 1 de acá, A0 tiene que ir en su forma directa. Si no sé, capaz lo dije al revés recién, pero es para este 1, si A0 vale... A0, A1, A2 también va a ir negado acá. Y A3 va a ir en su forma directa. Y solo de esa manera obtengo este 1 de acá. ¿Está bien? Esto acá, este producto sí sería un mini término porque aparecen todas las variables. Lo que uno busca mediante este esquema gráfico es no utilizar los mini términos, sino tratar de reducir el producto de ese producto que involucra todas las variables, tratar de ver cuáles son redundantes o cuáles no influyen en la salida, para de esa manera detectarlas y eliminarlas de la expresión y terminar con circuitos más reducidos. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Excelente pregunta. Si uno ordena las variables dentro del mapa utilizando la codificación de Gray, uno tiene garantías de que la expresión que obtenga es mínima e irreducible. Ahora, si uno utiliza, por ejemplo, binario natural u otra codificación, no hay garantías de que de que la expresión no se pueda seguir reduciendo. Para obtener la expresión mínima y óptima, uno necesita utilizar acá código de Gray. Recuerden que el código de Gray es aquel código donde entre dos secuencias o combinaciones sucesivas solo cambia un bit. Si tenés esa precaución, metele para adelante y tenés totalmente seguridad de que la expresión que obtengas va a ser mínima e irreducible. ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, digamos, sí, sí. No, en general, mira, para serte sincero, cuando tengas que resolver un problema real de la industria, difícilmente termines con una hoja, un lápiz y aplicando los teoremas del álgebra de Boole. Lo que vas a hacer lo que vas a hacer es usar herramientas digitales que hagan el trabajo algebraico por vos. ¿Está bien? Obviamente uno tiene que tener un entendimiento de cómo funciona eso, porque en caso de que no tengas la herramienta, o en caso puede pasar que la herramienta cometa algún error,
o que necesites analizar un circuito que diseñó otra persona, en ese caso sí vas a necesitar todas estas herramientas y un entendimiento de cómo funcionan las cosas. Pero si mañana viene alguien y te dice, che, diseñame un circuito que me automatice la cinta transportadora de la planta de, no sé, que cosechan arándanos en Tucumán. Primero, te van a caer con un problema. Vos al problema lo vas a tener que analizar y vas a tener que vos diseñar la tabla de verdad para después, si esa tabla de verdad no es muy grande, aplicar mapas de Carnot, álgebra de Boole o, como te digo, herramientas digitales. En el contexto de este curso, nosotros vamos a suponer en general ejemplitos donde ya tengamos las tablas de verdad. Habrá otro contexto, por ejemplo, en las tareas. Ahí sí, ya estamos próximos a las tareas. En las próximas semanas las voy a subir. En ese caso sí, no en todos los ejercicios van a tener la tabla de verdad, sino que van a tener un problema y van a tener que encontrar ustedes la tabla de verdad para ese problema para después diseñar el circuito. Entonces, la respuesta corta es, en el contexto de esta materia, la tabla de verdad la vamos a tener. En la vida real, ojalá alguien te caiga con una tabla de verdad. Por lo general te van a plantear un problema y lo vas a tener que resolver vos. Y después vos vas a tener que decidir qué herramienta usás para diseñar el circuito. Si te pones a tirar ecuaciones y resolverlos mediante el álgebra de Boole, o si te pones a hacer mapas de Carnot, o si recurrís a una herramienta digital donde te haga la simplificación por vos. Por lo general, en el mundo profesional uno utiliza herramientas digitales y se ahorra muchísimo tiempo. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, si no hay más dudas, consultas, dejamos hasta acá por hoy y retomamos el tema la semana siguiente. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí, los simuladores por supuesto que los vamos a usar después una vez que vayamos, o mejor dicho, adquiriendo práctica, diseñando y simplificando circuitos y vamos a pasar al simulador. De hecho, las tareas y los trabajos prácticos están basados, sobre todo las tareas, en simulación. En particular, digamos, si el multisim, no vamos a usar el multisim acá, sino el Simulide, que es un simulador libre que corre tanto sobre Ubuntu como Windows. Vamos a usar ese, pero si tenés instalado otro y querés ir probando, implementando los circuitos que hacemos acá, sentite libre, digamos. Por favor, no me pidas permiso. Sí, digamos. Sí, sí, de hecho uso ese porque es bien sencillo, pero al mismo tiempo es bastante completo y sé que lo ven en primer año con Juan. Así que, bueno. Bueno, si no hay más dudas, consultas, no, por favor. Sí. Ujú. Mirá, no, en principio sería todo virtual. Por supuesto, bueno, eso en caso de que efectivamente se termine siendo virtual, eh, digamos, me tendré que esforzar un poco más, digamos, si bien somos pocos y apelo a su buena voluntad, a su buena, es decir, no,
mi primera reacción no es creer que se van a andar copiando que esto que el otro, sino que hay un interés genuino por aprender de estos temas. Pero bueno, sí, si lo hacemos de manera virtual, digital, tendremos que ver cuál es, no sé, digamos, lo hacemos con la cámara encendida o algo así. Pero digamos, yo apelo siempre a su buena voluntad. Eh, en principio es así. Después si llega a ocurrir algo extraño, bueno, se tendrá que descartar la manera virtual. Pero en principio va a ser virtual y en todo caso un examen donde ustedes van a tener que tener la cámara prendida, cosa de yo más o menos ir mirando, digamos, cuestiones de sentido común, digamos. Pero sí, sí, la semana que viene estamos a 6 13 mayo, sí. Sí, yo creo que para la semana que viene ya tendría que estar subida el cronograma de tareas y trabajos prácticos. Porque el primer parcial, si bien no está definida la fecha todavía, va a ser mediados, fines de junio, digamos bien sobre el final del cuatrimestre. Bien. Bueno, nos vemos entonces el martes de la semana que viene. Bueno, hasta luego, buen fin de semana.